Biblia dice. Mis amados, aquí estamos de nuevo, nuevamente con ustedes para poder llevarles hasta sus hogares por medio de su canal del Ministerio Evangelístico, como la Biblia dice. Estamos estudiando los acontecimientos de Semana Santa. Muy importante, como les decía al principio, cada vez hago esta pequeña introducción. Es muy importante porque estamos viendo los últimos acontecimientos de Jesús aquí en la tierra. Y esto nos da a entender la imagen de cómo nuestro Señor Jesucristo se sentía, qué pensaba y cuáles eran sus prioridades. Así que en el video anterior, cuando hablábamos de los acontecimientos o los sucesos del lunes santo, decíamos que nuestro Señor Jesucristo iba a Jerusalén a las fiestas en el día y por la noche él regresaba hacia Jericó. Algunas cosas se daban por la noche y como les digo, ya en el video del miércoles santo vamos a dejar bien claro cómo los judíos mantenían y cómo los judíos determinaban qué día y cuándo comenzaba el día y qué cosas pertenecían a ese día y qué cosas pertenecían al día siguiente. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Por el momento, los sucesos del martes santo. Vamos a leer en Marcos. Estoy leyendo el Evangelio según San Marcos porque es más escueto, es más, tardamos menos en leerlo porque son menos los versículos, pero ustedes pueden leerlos en su casa. Pueden leer Mateo capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y de ahí en adelante para ver más o menos cómo lo dice Mateo. Juan también habla bastante y Lucas habla también algunas cositas. Así que de inmediato el capítulo 11 del Evangelio según San Marcos, en los versículos 27 en adelante, encontramos que dice así la palabra. Volvieron entonces a Jerusalén. Ese volvieron quiere decir que ya es el martes. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este es el primer suceso, el primer acontecimiento del día martes. Nuestro Señor Jesucristo no anda perdiendo el tiempo. Él no va a Jerusalén y anda visitando y anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. No, entró directo al templo, que es lo que él hacía. Buscando la oportunidad, en primer lugar, obviamente, de bendecir a Jehová, su papá y el papá de nosotros, y también para dejar bien claro que ese era su ministerio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya hemos hablado acerca de nuestros ministerios. Así que este día martes hay algunos detalles muy importantes y comienza con el desafío a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Ahora, nuestro Señor Jesucristo le responde con otra pregunta. Y es el bautismo de Juan. ¿Qué creen ustedes acerca del bautismo de Juan? Entonces ellos se sienten acorralados. Es lo que leímos. Porque si ellos dicen que no era del cielo, entonces viene la multitud contra de ellos. Y ellos, lo más importante para ellos, ¿saben qué era? Lo más importante para ellos era tener al pueblo a su favor. Así que, ahora, ¿quiénes son los que llegan? Oiga bien, los que llegan son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. 3 tipos de personas. Ahora,
es muy importante que nosotros notemos que Jesucristo sí les responde. A pesar de que ellos no le respondieron, ¿verdad? Que si era o no, Jesucristo sí les responde, pero por medio de 3 parábolas. Y entonces ahí les narra 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, la parábola de los labradores malvados y la parábola de las fiestas de las bodas. En estas parábolas lo que encontramos paralelamente es de que nuestro Señor Jesucristo lo que les está tratando de decir es lo siguiente. ¿Saben ustedes una cosa? El reino de los cielos es así, así, así y así. Y entonces dejó claro los conceptos directos de cómo era el reino de los cielos. Y a última hora les dijo, ahora el reino se les ha quitado a ustedes y ha sido trasladado a otro pueblo que va a dar más frutos. Ese pueblo somos nosotros. Ya no somos un pueblo como Israel, es decir, un país como era antes. No, ahora el pueblo de Dios es una iglesia redimida de todo el mundo entero. Por eso es, amados hermanos, que es muy importante darnos cuenta con este acontecimiento y que nosotros ya no somos Israel, hermanos. Nos dicen la Israel espiritual, está bien, pero no somos Israel. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer las cosas que hacía el pueblo de Israel. Todo el cumplimiento de las leyes, no de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos siempre los vamos a estar cumpliendo. Mañana vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo ahí lo dejó bien claro. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos nos ayudan a vivir una vida cristiana. Pero ¿qué sucede? No son para salvación. Jesucristo nos ha salvado. Por lo tanto, todo aquello, cuando ustedes vean que en sus iglesias les están diciendo que tienen que danzar como danzó David no era la iglesia, hermanos. David o el pueblo de Israel no es la iglesia. Jesucristo trató de otra manera a la iglesia. Ustedes ven a los apóstoles nunca anduvieron, y en las cartas que nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento, nunca anduvieron imponiéndonos ese tipo de cargas. No, Jesucristo trasladó el poder y la autoridad que tenía Israel de predicar el Evangelio, nos lo ha trasladado a nosotros los redimidos, los que hoy somos llamados la iglesia del Señor. Nosotros tenemos otro tipo y otra forma de bendecir el nombre del Señor. Nosotros no tenemos que cumplir ninguna parte de aquellas cosas que Dios, de aquellos mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Me están entendiendo? Y muchas cosas, no solamente la danza, no solamente, sino estar guardando cosas, sábados y esto y lo otro. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso era para el pueblo de Israel. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos otro formato, tenemos otra forma de ser. Y ustedes lo ven, eso lo vamos a seguir estudiando poquito a poco. ¿Qué es la iglesia del Señor y por qué debe de ser así? Así que, además de esto, los fariseos se le acercan al Señor. Ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 12. Pero nosotros vamos a parafrasear rápido, vamos a resumir. Los fariseos y herodianos también, en un afán por sorprender a Jesús en algún error, en contra del gobierno opresor, que era el gobierno romano, le preguntan acerca del tributo o de los impuestos acerca del imperio romano. Y Jesús les contesta diciéndole, miren, pásenme una moneda. Le dicen, ¿de quién es esta efigie que está aquí o esta imagen? Del César. Ok, denle al César lo que es del César. Jesucristo vino a cumplir con las leyes, hermano. Jesucristo vino a cumplir, así que si hay que pagar impuestos, hay que pagarlos. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es supuestamente para la nación, pues. Ahí verán los gobernantes cómo lo van a usar, porque ellos van a dar cuenta a Dios del dinero que nosotros damos. Si se lo están robando, esa es cosa de ellos. Si lo están usando para otra cosa, es cosa de ellos. Y ellos van a dar también cuenta acerca de esto hacia Dios. Y la otra cosa le dice, pero dad a Dios lo que es de Dios. Y eso implica muchas cosas, no lo vamos a ver, es mucho. Hay muchas cosas que hay que darle a Dios y es lo que nosotros pues no tenemos el tiempo. Pero después se le acercaron los saduceos, tratando de tenderle otra trampa a Jesús. Y le preguntaron le trajeron un cuentecito ahí de que
si una mujer se había casado con 7 hermanos y cada uno se había muerto antes de darle un hijo, entonces, ¿qué pasaría si esta mujer, cuando llegue al cielo, con cuál de los 7 hermanos iba a estar? Entonces Jesucristo les contesta sabiamente: allá en los cielos, el reino de los cielos no es igual aquí a ustedes. Allá no se dan en casamientos, ni se dan divorcios. Hermanos, esa es otra cosa que el Señor nos ha dado a entender, de que no debemos de mezclar las cosas de los gobernantes de hoy en día con el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? El reino de Dios se maneja de otra manera. El reino de Dios se conduce de otra manera, dirige de otra manera. Nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver mañana, nuestro Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser grande en el reino de Dios tiene que ser chiquito, tiene que ser el servidor. O sea, que es lo contrario. Jesucristo, el reino de los cielos es lo contrario a todo esto. Jesucristo no busca fama, no busca dinero, no busca poder. Eso lo vimos cuando estábamos hablando acerca de los sucesos del Domingo de Ramos. Jesucristo no vino a fundar reinos políticos. El formato de Jesús es lo contrario. El que quiera ser chiquito aquí, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, aquí tiene que servir, aquí tiene que ser un humilde para poder tener una jerarquía alta allá delante de los cielos. Los fariseos vuelven al ataque y le preguntan acerca del gran mandamiento. Y Jesucristo les contesta que todos los mandamientos se resumen en 2. Y es verdad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. En uno solo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros cumplimos este concepto, este principio, entonces no le vamos a hacer daño a nadie. Así vamos a cumplir los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos dicen que honraremos a nuestros padres, dice que no le tomaremos la mujer al prójimo, no mataremos, no robaremos, no diremos falso testimonio. Todas estas cosas van en contra de los terceros, es decir, en contra de nuestros prójimos. Entonces, Jesucristo les resumió tanta sabiduría que ellos se quedaron asombrados. Pero hay otra cosa también que Jesucristo pasó. Y es otra pregunta de los fariseos. ¿De quién es el Hijo? Jesucristo entonces ahora les hace la pregunta. ¿Y de quién es el Hijo el Cristo? Ahora viene que nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta. ¿Y el Cristo de quién es hijo? Le dice. Entonces ellos dijeron de David. Error, dijo el Señor. Porque David le llama al Cristo Señor. Y ahí él cita, esto lo vemos en Mateo, ahí le cita el Salmo 110.1, cuando David le llama Señor al Mesías. Lo que pasa es que nosotros muchas veces también caemos en ese error, que pensamos que Cristo es igual que Jesús. Es la misma persona, pero los nombres no son iguales. El que es hijo de David es Jesús, que es el ser humano, el hombre, el que rompió la fuente de María. ¿Me están entendiendo? Ahora, el Cristo, que es el vicario, es el nombre espiritual, es el nombre de la deidad, es el nombre divino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese no es hijo de nadie. Él es Dios mismo. Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso es que el nombre de Jesucristo es doble, es compuesto. Jesucristo. Para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, porque Él, siendo hombre, descendiendo de la descendencia directa de David, por medio de Salomón, pasando por José su padre, Él era el descendiente de David como Jesús, pero como Cristo es única y exclusivamente Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así que él les dijo, entonces, ¿por qué David le llama al Mesías, o me llama a mí? Le dice el hijo de mi Señor, le está diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. No pudieron contra la sabiduría de Jesús, porque obviamente él era y seguirá siendo Dios. Jesús aprovecha para descubrir la falsedad de los escribas y fariseos. Y Mateo ocupa todo el capítulo 13
23 del 13 al 19, el capítulo 23, el capítulo, los versículos 30 y los versículos 33 al 36. Es decir, todos los capítulos, todo el capítulo 23. Y les dice generación de víboras, y les dice mentirosos. Ahí los descubrió delante de todo el mundo, hermano. Ahí se la jugó Jesús, porque ahí lo podían haber tomado y echado preso. Pero los fariseos sabían de que les estaba diciendo la verdad. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo salió y pudo regresar a Betania ya por la noche. Jesús también profetiza la destrucción del templo, lo cual ocurrió 70 años después bajo el mando del emperador Tito de Roma. Ya Jesucristo le dijo a los discípulos cuando ya iba llegando cuando ya iba subiendo al monte Moria, para después seguir de regreso a Betania, él dijo que allí iban a ver, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero no solamente esto pasó, sino que en ese momento, cuando él va de regreso hacia Betania, el mismo día martes, también profetiza las señales de antes del fin. Este sistema mundial bajo el régimen de Satanás, y lo dice en el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Así que ustedes pueden verlo, leerlo, para que ustedes se den cuenta todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de los fines. Y todavía dice, y esto no es el final, este es principio de dolores. Estaba hablando acerca de las cosas que iban a acontecer, y una de ellas es la pandemia, una de ellas es las pestes. Y como les decía yo en videos anteriores, no sé si esta sea la última pandemia, la última peste que nuestro Señor Jesucristo haya hablado. Lo que sí les puedo decir es que debemos estar atentos, porque Dios nos está dando una oportunidad más. En este tiempo de pandemia, tratemos de santificarnos en el Señor y vivir una vida santa, una vida apartada. Esta pandemia tiene que habernos enseñado, y nosotros tenemos que haber aprendido muchas lecciones. Valorar aquello que no teníamos antes. Por ejemplo, antes íbamos al templo cada 8 días. ¿Entiendes? Antes íbamos al templo una vez nada más por semana. Ahora podemos ocupar más tiempo. Valoricemos todo aquello que perdimos. La familia, el tiempo con Dios. Ahora, antes ocupábamos el tiempo de los cultos para ir a la presencia de Dios. Hoy tenemos todo el día para bendecir el nombre del Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos. Hasta el otro video, el cual vamos a subirlo acerca del miércoles santo. Dios les continúe bendiciendo.